Buenos días, soy Angélica Pimentel Gil y quiero platicarles un poco sobre la perspectiva de la identidad nacional en los puntos de vista de los señores José Vasconcelos, Octavio Paz, Roger Bartra y Carlos Monsiváis. Empezaremos con el señor Vasconcelos. Vasconcelos rechaza el determinismo biológico del racismo, no acepta el mecanismo del positivismo comtiano, ni el spenceriano, en donde la verdad de los hechos debe darse desde el análisis verificados por la experiencia. En sus textos, sobre todo en La raza cósmica, se puede ver el rechazo que hace de la aplicación de la verdad científica a la realidad social cuando a ésta se le encasilla en un único marco referencial biológico, desde un monismo metodológico. No hay una sociedad absoluta y estática. La inmovilidad no es parte de su ser. Hoy sabemos que los imaginarios colectivos son más reales que la definición unívoca y abstracta de una sociedad absoluta. Y aunque Vasconcelos rechaza la postura positivista de analizar a la sociedad solamente desde los hechos reales verificados por la experiencia, aún así reconoce que las civilizaciones no se pueden improvisar, ni se pueden truncar, ni puede hacerse a partir de un papel de una constitución política. Se deriva siempre de una larga y secular preparación y una depuración de elementos que se transmiten y se combinan desde los comienzos de la historia. Vasconcelos dice que para no tener que renegar alguna vez de la patria misma, es menester que vivamos conforme al alto interés de la raza, aun cuando éste no sea todavía el más santo interés de la humanidad. La raza del ser humano no determina su ser ontológico, aunque si lo reconoce, puede influir tanto biológica como culturalmente. Quizá por ello Vasconcelos afirma que en todo proceso social hay que tener en cuenta las causas profundas, inevitables, que determinan un momento dado. Nuestra geografía, por ejemplo, era y sigue siendo un obstáculo de la unión, pero si hemos de denominarlo, será menester que antes pongamos en orden el espíritu, depurando las ideas y señalando orientaciones precisas. Mientras no logremos corregir los conceptos, no será posible que obremos sobre el medio físico en tal forma que lo hagamos servir a nuestro propósito. Los llamados latinos, tal vez porque desde un principio no son propiamente tal latinos, sino un conglomerado de tipos y de razas, persisten en no tomar muy en cuenta el factor étnico para sus relaciones sexuales. Somos una fusión de razas, un conglomerado de sangres que se han transitado en vasos comunicativos a través de la historia. Sin embargo, nuestra condición humana, biológica y cultural es una constante interrogación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Ahora veamos la perspectiva de Octavio Paz. Él tiene una profusa producción en el campo del ensayo político, y las preocupaciones fundamentales que motivan su reflexión giran en torno al problema de la identidad nacional. Para Paz, el preguntarse por nuestro ser como mexicanos es hacerlo por los rasgos que habremos de adoptar como nación en la búsqueda de un perfil definitorio que logre superar lo que a su juicio ha sido una larga historia de ambigüedad y de engaños, en lo que respecta al rostro que nos debería identificar, es decir, como mexicanos. Es también preguntar ¿a dónde va México? ¿Qué tipo de rasgos debemos defender como peculiares de la mexicanidad en la construcción del país que más nos convenga? Por este pensamiento se ubica Paz como parte de una corriente de explicación de la realidad nacional que podríamos llamar como filosofía política psicologizante, o sea, que pretende inferir explicaciones sobre la realidad psicopolítica a partir del análisis de lo que se llama psicología del mexicano. La propuesta filosófica política de Paz se apoya en la necesidad de quitar los obstáculos existentes entre el hombre y su verdadera esencia, las máscaras detrás de las cuales el mexicano se oculta por defensa y por temor a sí mismo y a los demás. En Paz no encontramos un análisis realmente explicativo de la realidad política, sino más bien la elaboración de una serie de tesis de carácter impresionista que dan cuenta de una cierta percepción valorativa de la realidad política mexicana. Ahora veamos al señor Roger Bartra. Durante una parte de los 70, el doctor Bartra se dedicó a las cuestiones agrarias, tema que escogió para su tesis del doctorado, pero a mediados de esa década abandonó estos estudios para resucitar un tema que había sido dado por muerto, la identidad. La identidad del mexicano y lo que es ser mexicano. Para apoyar sus investigaciones, hizo estudios de identidad nacional y de nacionalismo. Se alojó por un tiempo en Estados Unidos para terminar su investigación y su libro La jaula de la melancolía. Regresó a México para darse cuenta de que ese tema ya lo había tratado lo suficiente. Decía que la identidad no se puede definir. Afirma no porque no exista, sino porque no se puede definir.
Esta se va construyendo y reconstruyendo constantemente. El doctor Bartra supone que su inquietud por la identidad obedece a la situación peculiar y personal suya, pues es hijo de extranjeros. En el siglo XIX me habrían dicho que soy un criollo, lo que le creó una situación muy especial en la medida que pensaba que era en parte mexicano y en parte catalán, que estaba dividido como por porcentajes. Al analizar y pensar y vivir esa problemática, simplemente me di cuenta que no es ser mitad celta o mitad mexicano, sino 100% mexicano y 100% celta. Se puede tener íntegramente 2, 3 o 4 identidades al mismo tiempo. Indica que el hecho de que un mexicano hable náhuatl no le resta mexicanidad. En México hemos vivido durante décadas así, como 2 siglos, con la ilusión de que existe algo unitario que se llama identidad del mexicano. El doctor Bartra se calificó como una persona de izquierda, ubicada en el marco de la tradición socialista. Afirma que su lengua para escribir es el español, aunque no para pensar. Finalmente, el doctor Bartra menciona que uno de los desafíos más importantes de cualquier corriente es saber desaparecer, morir, aceptar que se ha estado en una época y que ya se ha participado. Por último, mencionaremos al señor Carlos Monsiváis. La identidad es sinónimo de cultura urbana, dice Carlos Monsiváis, en donde lo nacional es un círculo de seguridad, la compensación que transmuta los grandes valores que son patria, historia, religión, habla, costumbres, sensaciones utópicas, dispositivos de la vida cotidiana, la atmósfera de las vaguedades, el reino de las atribuciones. De existir, la identidad nacional sintetiza las necesidades de adaptación y de sobrevivencia, y es algo siempre modificable, una identidad móvil, si esto es posible, y es que la normatividad en México hace que las expresiones populares que se divulgan como identidad, no hay diferencia perceptible entre una visión comercial de cultura urbana y de lo que es una identidad. Al empezar tocando el tema, Monsiváis nos puede explicar la intención de que la identidad nacional es percibida en principio como una cualidad inmutable y omnipotente que todo miembro de una nación posee. Sin embargo, la identidad nacional es mucho más o mucho menos que eso. No es lo mismo la identidad nacional de un capitalino que de un sonorense, tampoco la de un hombre mexicano que la de una mujer mexicana, y menos lo fue para el siglo XIX que en la actualidad. Y por lo mismo, el concepto general de identidad nacional está infestado, primero de anglicismos y después de cultura urbana. Es el nacionalismo desbordado el que nos crea la necesidad de poseer una identidad, que cuando creemos conseguirla, muta constantemente, se transforma de persona a persona y adquiere un aspecto inalcanzable y ajeno. Monsiváis expresa que así la identidad nacional no es lo opuesto a la internacional, sino el método para interiorizar una condición internacional. La vida bajo el capitalismo salvaje, sin lesiones todavía más graves en lo psíquico, lo moral, lo social y lo cultural. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.